es la clasificación de Kennedy, ¿no? Es una clasificación, la clasificación del estado parcial, ¿es así? Coincidimos en la asignatura con el doctor Carlos Arroyo. El grupo está con el doctor Arroyo, va a tramitar. Y yo ya sabía que algo por ahí iba a pasar. Casi todos manejan la clasificación de Kennedy y sus reglas de hábitos, ¿no? Pero las modificaciones que les he mencionado no necesariamente. Estuvimos en un conversatorio con ustedes, ¿ya? Pero al final llegamos a la conclusión que esas modificaciones que les he mostrado y bien claro que no es del APP ni es del motor Kennedy. Es decir, en el 2000 se ha dado esa modificación. ¿Y para qué sirve esa modificación? Para poder delimitar más exactamente el tipo de estado con la cual nos vamos a enfrentar. La clasificación de Kennedy solo te dice clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y cuántas brechas de vínculas hay. Nada más, es lo único que dice Kennedy. Y ya, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es delimitar cada una de las modificaciones, ¿no? Cada una de las brechas eléctricas. Entonces, cuando alguien te dice los límites, tú en tu cabeza ya tienes una idea bien clara de ante qué tipo de estado te vas a entrar. ¿Ya? Pero eso es una modificación que se hace ya a partir del año 2000. No es tan nuevo, ¿verdad? No es tan nuevo. Pero lo que hoy día vamos a hablar es acerca de paralelizar. Les muestro esta imagen para poder recordar que la ontología tiene un pasado. Antes se trabajaba de esa manera. Esta es una unidad dental en la cual, para hacer funcionar la turbina de alta, ¿no? Tenías que pisar un pedal. Eso generaba una fuerza eso generaba una fuerza aquí, era un brazo con una cuerda. La cuerda giraba y hacía mover tu rotor. Y tu asistente tenía que echar el agua con una perita, ¿no? Para refrigerar. Complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. No, yo no. Pero yo recuerdo que un profesor mío me ofreció trabajar en su consultorio. Nosotros ya trabajábamos acá, cuando yo estudié ya teníamos la alta velocidad. Ya había la técnica 5, la técnica 6, ¿no? Y tenía unidades de alta velocidad. Y desde el segundo, tercero, cuarto año, ¿sabes? Cuarto, quinto me dijo para ir a trabajar en el consultorio. Y él tenía estas unidades. Evidentemente, cuando yo lo vi, no sabía cómo decirle que no, que iba a retroceder. Pero sí, todavía se trabajaba con él, ¿no? Entonces, miren este equipo. Esto es un equipo de baja velocidad. Para el laboratorio teníamos que tener este equipo. Miren, un motor, su brazo, su cuerda, sus piezas de mano, una cosa horrorosa que nosotros teníamos que meter en la mochila así como ustedes, ¿no? Y con eso ir cargando en el micro. Miren, y esto utilizamos para trabajar. Miren las unidades. Esta es la técnica. La técnica 6. No creo que recordamos. Yo creo que todavía está acá, como me conoce a él, lo reconocen a él. ¿No? Así es su profesora. Y acá está de alumno. Aquí está de alumno. Lo toma José Rey. Ahora ya tenemos equipos de alta velocidad, ¿no? Mucho más fáciles de maniobrar. Entonces, la torre dispersión removible siempre ha sido un tema bastante complicado de poder confeccionar, ¿no? Entonces,
porque hay demasiadas estructuras que entran en contacto con las piezas dentales, ¿ya? Y que si una de ellas falla, ya la prótesis no ingresa. Entonces, es importante que nosotros planifiquemos correctamente nuestro diseño para que no tengamos problemas con la prótesis. Entonces, uno de los elementos que nos sirve para poder realizar dicha actividad es el paralelismo, que muchos de ustedes ya lo tienen, me imagino, creo, y hoy día vamos a hacer la práctica, el uso de esto. Entonces, yo creo que, ¿cuántos se han comprado su paralelismo? Vamos, levántenme la mano. Uno. Y ahora, ¿con qué vamos a diseñar? Tú, otro, ¿has traído? Ya. También dos. ¿Has traído? ¿No? Tres. Ya, bueno. No sé cómo vamos a diseñar, chicos, con su dedo. Tienen que, si no, hacer bola donde llena ahí. Traigan su paralelo, tienen que tener su paralelo. Este es el famoso paralelismo. Es un documento que sirve para ubicar, dice, zonas retentivas, tanto en las piezas pilares como en los recortes mucosos, así como en terminales para el de la pared de los dientes. También se usa en la producción de coronas, en la posición de anatomía retentiva, a la inserción de la prótesis removible. Tiene muchos usos. Si nosotros vamos a hacer prótesis removible, tenemos que tener nuestro paralelo. Ya tenemos que tener nuestro paralelo. Entonces, ¿qué es lo que principalmente hace el paralelo? El paralelígrafo encuentra el ecuador de la pieza dental. O sea, la parte, el diámetro más amplio de la pieza dental, ¿no? Ese ecuador va a dividir el diente en dos áreas. Un área que dice supraecuatorial, otro intraecuatorial. Otros dicen área coronal, otro área gingival. Todos aquí nos dedicamos a la odontología, así que ya se entiende a qué se refiere, ¿no? Lo importante es que entendamos de que esas dos áreas, supraecuatorial y intraecuatorial, como quieran llamarlo, nos van a generar un área expulsiva y un área retentiva. Cuando nosotros vamos a diseñar, se hace indispensable que sepamos cuál zona es retentiva y cuál zona es expulsiva. Desde ahora les voy diciendo, la prótesis para ser removible tiene una serie de elementos, ¿no? Conector mayor, conector menor, apoyo, brazo opositor, retenedor, placa proximal, etcétera, etcétera, ¿no? De todos los elementos que forman parte de la prótesis para ser removible, el único que ingresa en la zona retentiva es la punta, ni siquiera todo el brazo retentivo, es el tercio final del brazo retenedor. Es lo único que ingresa en la zona retentiva. Todo el resto tiene que estar en zona expulsiva. No se olviden de eso, ¿eh? Lo único que entra en la zona retentiva de todos los elementos de la PPR, lo único que está en la zona retentiva es el tercio final de nuestro brazo retentivo. Ni siquiera todo el brazo, es solo el tercio final, la parte terminal de nuestro brazo es lo único que se va a ubicar en la zona retentiva. No solo eso, chicos, no solo eso. Esa parte final se tiene que ubicar en un punto especial. O sea, si yo lo pongo muy abajo, si toda esa área retentiva, si lo pongo muy abajo, esa prótesis no va a entrar. Si lo pongo muy arriba, esa prótesis va a estar floja. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo coloco? El paralelismo nos indica el punto exacto en donde debe llegar la punta del retenedor para garantizar
de que esa prótesis ingrese con la retención adecuada. Más de una vez se hace prótesis y el paciente no lo puede poner. Doctor, no lo puedo poner. No lo uso porque no lo puedo poner. Y si a la fuerza entra, ya no lo puede sacar. En vez de una prótesis removible se convierte en una prótesis fija. Y les hace doler al paciente. Por eso que debemos de ubicar, no solo diseñar bien, no solo seleccionar bien el repetidor adecuado, ¿no?, para cada caso, sino de ubicar en el punto exacto en donde debe llegar la punta del repetidor. Y eso lo vamos a conseguir con el paralelismo, ¿verdad? Entonces, lo único que ingresa en la zona retentiva es la punta del repetidor. Esta punta, para ingresar en esta zona, se va a deformar. Lo que pasa es que los repetidores son rígidos, ¿no? Tiene que entrar por aquí y tiene que deformarse hasta ingresar aquí. Entonces, cuando la prótesis es sometida a las masticatorias, esta zona retentiva impide que la prótesis se caiga. Pero este punto puede estar acá, muy cervical, puede estar acá, o puede estar muy coronal cerca de él. Entonces, nuestro paralelismo nos va a ayudar, ¿no?, con uno de los accesorios que tenemos a la mano a poder definir el punto exacto de la zona retentiva. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro paralelismo? El paralelizado y el diseño siempre se debe de realizar en el modelo diagnóstico. En el modelo de diagnóstico yo tengo que evaluar, ¿no?, la zona retentiva, la posibilidad de poder colocar adecuadamente una prótesis removible. Si es que entonces va a haber dientes, ustedes han visto a sus pacientes desdentados, lo han visto, ¿no?, que han sufrido muchas variaciones, ya no es un diente bien ubicado, se ha triangulado, entonces nos va a generar zonas muy retentivas y zonas muy exclusivas. Entonces, con nuestro paralelismo vamos a determinar qué zona nos conviene y qué zona no nos conviene. Y quizás haya que hacer un desgaste compensatorio para poder ubicar ahí el brazo opositor, el brazo receptivo. Entonces, la evaluación de nuestro modelo desdentado, mediante un paralelismo, se hace en el modelo de diagnóstico. Ahí programamos los quizás cambios que podamos hacer en los dientes finales. Va a haber situaciones en las cuales nuestros modelos tienen zonas muy retentivas. Hace peligrar el ingreso y la salida de esta prótesis, ¿no? Miren acá, por ejemplo, este ejercicio. Miren, vean ustedes acá está. Miren esta zona. ¿Ven esta zona? Miren. Esto es muy frecuente. Esto es muy frecuente en la pieza dental, ya que los dientes tienen el cuello cervical estrecho y a nivel coronar más amplio, y esto nos genera zonas muy retentivas. Si no tomamos en cuenta eso, ¿ya?, lo que va a pasar es miren, si no tomamos en cuenta eso, miren, ¿qué va a ocurrir? Que para que entre esa prótesis, ¿no?, para que entre esta prótesis, tenemos que desgastar el acrílico y nos va a quedar bien así. Estos espacios vacíos que son en donde se va a acumular restos de alimentos. Ahora imagínense ese espacio en el sector anterior superior. Entonces, estéticamente no se ve muy bien. Entonces, por eso es importante que el paralelizado nos ofrece, primero nos establece el plano guía.
¿Qué cosas son los planos guías? Los planos guías, ¿ya?, son unas superficies que se encuentran a nivel proximal. Son unas superficies que se encuentran a nivel proximal y que van a determinar el eje de inserción de la pieza, de la prótesis. El eje de inserción. Estos planos guías la vamos a confeccionar. Nosotros la vamos a conseguir en el diente pilar. El plano guía, que es la superficie que debe estar paralela entre ambos pilares, coincide con una parte de la prótesis que se llama placa proximal, que ahí van aprendiendo eso, ¿ya? La placa proximal es parte de la base metálica y debe encajar perfectamente en las superficies guía, planos guía. Entonces, el paralelígrafo lo que nos permite es poder evaluar, ¿no?, el poder determinar qué tanto vamos a desgastar a nivel interproximal para conseguir unos planos guía que nos permitan un eje de ingreso y salida favorable a la prótesis, ¿ya? Nuestro paralelígrafo también nos permite localizar zonas retentivas. Por ejemplo, aquí, esto es el pilar, ¿no? Miren, este es el pilar. Gracias al paralelígrafo es que vamos a poder evaluar si el pilar que hemos seleccionado para nuestra PCR tiene o no tiene zona retentiva. Miren, aquí está. Este es un aditamento que se llama analizador, ¿verdad? La barra analizadora, y nos va a determinar si tiene o no tiene zona retentiva. Ahí lo vemos. Entonces, esto se hace con el papel. Cuando nosotros evaluamos, analizamos el modelo de estudio con el paralelígrafo, tenemos que analizar zonas retentivas tanto de la derecha como de la izquierda. Por ejemplo, en este caso, miren, hay dos pilares, de la derecha y de la izquierda. La idea es que nosotros debemos de colocar el modelo en la platina y vamos a empezar a jugar con la recesión. Eso ahorita lo vamos a hacer cómo se hace eso. Vamos a empezar a jugar con la recesión. Y lo ideal es que consigamos, debe conseguir, miren, ¿creen ustedes que acá hay una retención? Sí. Esta misma retención tiene que haber en el otro lado. Eso no siempre es posible. Esto de acá son dos fotos que yo he cortado y le he pegado. Y da la apariencia de que sí, es una situación clínica bastante favorable. Entonces, otro objetivo paralelizado es determinar la trayectoria de inserción y de remoción más favorable. ¿A qué se refiere con eso? Miren, la prótesis, lo ideal es que ingrese, ¿no?, en forma perpendicular al plano cruzal, ¿no? Pero a veces no siempre es posible eso. Entonces tenemos que modificar el eje de inserción, ¿no?, angularlo un poco para que pueda entrar. Y hasta a veces se hace doble eje de inserción, ya lo aprenderemos más adelante. Entonces, el paralelígrafo nos permite calcular el eje de ingreso de la prótesis, el eje de inserción de la prótesis. Miren acá. Mientras más modificaciones tenga un resultado, es más difícil de encontrar un eje de inserción adecuado. Eso se los he mencionado ya más de una vez. Mientras más modificaciones haya, es más complicado. Miren acá. ¿Cuántas brechas tenemos de acá? 1, 2, 3, 4 brechas dentro. ¿Cuántas superficies van a entrar, superficies proximales, van a entrar en contacto con la base? Miren, cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 superficies que en teoría las cajas proximales deberían tener planos guía que tengan un solo eje de inserción. Y miren, ¿ustedes ven que estos dientes tienen la misma orientación? No, miren, esta está para allá, esto para adelante, miren, para vestibular, esto para otro lado, esto para otro lado. Pero ya se hace complicado, ¿no?, establecer un eje de inserción conveniente. Por eso, mientras más brechas de rectos haya, eso se nos complica. También nos permite el paralígrafo determinar zonas muy retentivas. Por ejemplo, miren, en el maxilar superior, a veces la tuberosidad del maxilar nos juega en contra. Porque miren esta zona muy retentiva, muy retentiva. Pareciera que esto sería conveniente para la retención, pero no es tanto así, porque al ser tan retentivo, la base acrílica no va a poder sellar. Si nosotros lo sellamos, esa zona cuando entre le va a doler al paciente, hay que recortarlo, y eso genera pues, que no consigamos un buen sellado. Y a veces tiene que hacer cirugía precoces. Entonces, el paralígrafo sirve para analizar el modelo de diagnóstico. También sirve para tallar los patrones de cera. Miren, ya les he comentado que a más de un alumno le ha ocurrido este problema. Van a hacer coronas individuales que después en el siguiente semestre le van a hacer su prótesis parcial, ¿no? Entonces, le dicen al técnico lo siguiente. Algunos ni siquiera se toman el trabajo de explicarle al técnico, de mandarle un diseño y decirle que yo quiero que me hagas un lecho, un descanso acá, porque ahí se va a apoyar mi prótesis. Es importante que cuando ustedes hagan coronas fijas, yo les sugiero, chicos, que vayan y consulten con sus profesores. Y ese profesor que es el especialista les va a decir, miren, acá va a ir un apoyo, por lo tanto, tu corona tiene que tener un descanso. No solo eso, ahorita vamos a ver la imagen, tiene que tener por vestibular una zona retentiva adecuada para el tipo de retenedor que vas a colocar ahí. Porque la retención puede estar a nivel de la mitad, puede estar más cervical, más coronal, puede estar hacia axial, puede estar hacia distal. Entonces va a depender del tipo de retenedor que hemos seleccionado para poder decidir en dónde colocamos esa zona retentiva. Y eso lo tiene que saber el técnico. Porque si no, tenemos ingratas sorpresas, ¿no? Lamentables sorpresas cuando ustedes se meten en la corona. Me ha pasado que ya está cementado y traen el modelo para diseñar para la PPR. Y resulta que el diente que han confeccionado no tiene zona retentiva. ¿Qué solución hay? No se puede hacer nada. Tiene que cortar, sacar la corona y hacer de nuevo. Porque la prótesis no va a retenerse nada. Por eso, mucho cuidado cuando hagan coronas que van a recibir una PPR. Consulten, asesores civiles. Entonces, el paralígrafo tiene uno de sus asesores, un diagrama que permite recortar, ¿no?, esa superficie. ¿Y qué característica debe tener esa superficie? Esa superficie debe de coincidir con el eje de entrada y salida de la prótesis. O sea, con el eje de inserción. Repito, las superficies paratinas de las coronas artificiales, por decirlo así, que van a recibir una PPR, esas superficies axiales deben de coincidir con el eje de inserción de la prótesis. ¿Ya? Así debe quedar un descanso amplio y una pared axial que coincida con el eje de inserción de la prótesis. Ese desgaste se hace con un aditamento, ¿no?,
que es para cortar. Obviamente es una cera especial que permite cortar así bonito, no las ceras de 10 céntimos que compramos, ¿no? Es una cera especial, una cera de laboratorio. Entonces, esa preparación que permite conseguir este tipo de cosas también, chicos. Una pared axial que siga la inserción y un descanso, un piso de descanso amplio de por lo menos 1 milímetro. No es una rayita, una insinuación que no va a sujetar nada. Tiene que ser un hombro amplio. Miren, ¿es amplio o no? Miren, es amplio. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que confeccionar en las coronas que van a recibir una removible. Lo que ustedes van a estar haciendo, seguramente algunos de ustedes están haciendo esto en la clínica. Sus coronas tienen que tener esa característica, chicos. No es una rayita, una insinuación, no, miren, son superficies bien definidas que forman ángulo de 90 grados. ¿Para qué? Para que ahí se agarre la parte de la prótesis removible. Y otra cosa, miren acá, miren acá por vestibular. Tiene que tener zona retentiva y el ecuador tiene que ser ubicado más o menos a la mitad de la cara vestibular, para que no dé chance de poder colocar cualquier elemento retentivo que hemos definido, ¿no? Vean estas coronas, miren sus precios, son amplios. ¿Qué más nos permite para el hígado? Nos permite, como les dije, no solo nos dice esto es retentivo y esto es efusivo, sino que también nos dice qué tan retentivo es. Bien, no es lo mismo colocar la punta del tenedor aquí que aquí. Va a depender de muchos factores, ¿ya? De varios factores, para poder decidir si coloco aquí o coloco aquí. Pregunto, si yo tengo ese pilar que tiene un problema periodontal, o sea, muy fuerte no es, raíces delgadas, ¿ustedes creen que le conviene que coloque el tenedor aquí? Porque aquí va a tener mucha retención. ¿Qué va a ocurrir? Le va a sacar la mugre a ese pilar. ¿Qué creen? Si yo diseño, hay retenedores, como vamos a ir viendo, unos son más rígidos que otros, ¿verdad? Hay retenedores muy rígidos que se deforman muy difícilmente. Para ingresar generan fuerzas muy fuertes. Hay retenedores que no son tan rígidos. Eso va a depender de varios factores que vamos a estudiar después. Entonces, un retenedor muy rígido no podría colocarlo acá. Aquí no podría colocarlo. Y un retenedor muy flexible no lo voy a poner acá arriba. Entonces, esa toma de decisiones de qué tipo de retenedor coloco, si uno flexible o uno muy rígido, lo vamos a ir aprendiendo en la siguiente clase. Entonces, lo que debe quedar claro es que para el hígado te permite medir la profundidad de tu zona de retentividad. También nos permite la colocación de ataches. Ya les he mencionado qué son ataches. ¿Alguien me puede decir qué son ataches? ¿Recuerdan? ¿Les he dicho alguna vez? Miren, por ejemplo. ¿Qué objetivo son ataches? Miren este caso. Este paciente, ¿no?, requiere una removible, pero también requiere prótesis fija. Las coronas fijas van a ir acá, acá y acá. Pero si imaginan colocar acá un gancho, este es la uno, ¿no? Colocar un retenedor ahí, por más que intente esconderlo, no se va a poder. Entonces, existe otra posibilidad, que es la colocación de ataches. Los ataches, ¿qué son? Son unos aditamentos que
permite obviar los brazos retentivos convencionales. O sea, esta sería la retención. Este le llamamos nosotros el machito, y la hembrina va en la prótesis del bovino, en la parte interna, va con un jeve que ingresa acá y evita el colocar daños. Para colocar ataches tienes que tener por lo menos 2 dientes unidos. Si yo le pongo un atache acá a este diente nomás, ¿qué va a pasar? Hace palanca y lo termina moviendo. Es por eso que cuando ustedes dicen en ataches, tienen que tallar 2 dientes por lo menos. Para que pelotizado, ¿no? Para que los dos actúen como un diente con 2 raíces. ¿Está bien? En este caso tiene 3 dientes. ¿Ya? Entonces, miren, acá ya salen las coronas y la base metálica, miren cómo encaja acá sobre la tacha. Después, ya más adelante, se colocará el jeve que asienta, ¿no? Sobre eso. Miren. Acá está la tacha. Acá, miren. ¿Ven eso? ¿Ven acá? ¿Se ve? Vean. Miren cómo así. Esa es la tacha. Y en el otro lado, esto es un retenedor convencional. Es un retenedor convencional. Ese atache es muy delicado de colocar. O sea, no puedo coger de manera indisciplinada. Tiene que ser colocado, el atache tiene que coincidir con el eje de inserción de la base. Si falla, la prótesis ya no encaja. Por eso es un procedimiento bastante delicado. Por lo tanto, se coloca también con el paralelo. Es un atache de precisión prefabricado, se une a la corona. Miren, acá se está puliendo. Miren el atache. Una parte de la este atache, miren, ¿cuántas superficies tiene que coincidir con el eje de inserción? ¿Ya? El eje de inserción es de vital importancia. Miren, esta superficie, el atache y las demás superficies tienen que tener el mismo eje de inserción. Entonces, para ello también nos sirve. Miren, pero ahí están recortando. Miren así. Lo de abajo es el paralelo. Y a esos alineamientos más sofisticados. Nosotros apenas tenemos la posibilidad, intentaremos simular esa acción, ¿no? Pero miren, así recorta la serie. Con el paralelo. Ese impacto, realmente esas coronas también son, así se hace. Son recortadoras, ¿no? Pero obviamente la cera es una cera especial, no es la cera que tenemos, ¿no? Una cera especial que tiene ciertas características que permite poder recortar de esa manera. Entonces ya hemos visto las diversas funciones que se pueden realizar con el paralelo. Ahora vamos a conocerlo, ¿ya? Vamos a conocerlo. Miren, el paralelo tiene una serie de elementos. Tenemos la base horizontal, esta es la barra horizontal, que está acá, que está formada por 2 partes que se mueven entre sí, dándole maniobrabilidad, ¿no?, al paralelígrafo. Tiene la barra vertical, que es esto que está acá, esta barra, ya, tiene 2 partes, una parte que acá cuando tú la usas y se queda fijo, y esa parte acá que tiene un resorte que baja y sube, de acuerdo a la comodidad. Ya vamos a ver cómo se usa. Luego tenemos el porta-instrumento, que es esto que está acá, miren. Este porta-instrumento permite poder colocar aquí los accesorios que están acá, una serie de. Tiene la mesa analizadora, es una mesa o platina en donde se colocan los modelos y se ajustan con estos seguros. Se ajusta de acuerdo para que no se mueva de la platina.
esta platina se mueve, porque miren acá abajo, miren, tiene un seguro, el seguro tiene que estar flojo, pero esta platina se mueve de acuerdo a nuestra conveniencia, y vamos a ver cómo se utiliza. Y finalmente, ¿no?, tenemos los instrumentos accesorios, que son barras analizadoras, recortadores de cera, calibradores y grafito. Vean, estos son los elementos. Todos ustedes cuando se compren le van a entregar, ¿no?, con estos elementos que son los que vamos a utilizar. Empezamos con la barra analizadora, que es esta. Es una varilla de metal, liso, bastante uniforme, que lo que nos permite es, esta barra analizadora lo que nos permite es poder evaluar, ¿no?, las zonas retentivas de cada pilar. Esta barra analizadora lo único que te dice es, ¿tiene o no tiene retención? Nada más, solo te dice eso. ¿Tiene o no tiene retención? No te dice cuánta retención tiene. Recuerden que es indispensable que sepamos saber cuánta retención hay, la magnitud de la retención. La barra analizadora solo te dice si tiene o no tiene zona retentiva, ¿no? Nada más. Luego tenemos la recortadora de cera, una recortadora de cera bastante básica, no como las que han visto en el video, ¿ya?, pero también recorta. Sirve para recortar la cera con las coronas, ¿no? Eso, claro, es un recortador. Y luego tenemos los calibradores, esos que están ahí, miren. Calibradores que ustedes tienen que aprender a usarlos cuando hacemos el diseño. Hay de tres tamaños, ¿no? Ya vemos pequeño, mediano y grande. Pero estos calibradores, ¿ya?, tienen un diámetro. O sea, el diámetro se refiere a este extremo, miren. Este de acá se refiere a ese diámetro. El primero es 0.25, el segundo 0.50 y el otro 0.75 de milímetros. Estos calibradores nosotros los vamos a utilizar para establecer la punta del retenedor, el punto exacto donde debe terminar nuestro retenedor. ¿Ya? Para eso usamos el calibrador. La barra analizadora, ¿qué nos dice? ¿Qué cosa nos dice? Si hay o no hay, nada más, eso es de la barra. El calibrador sí nos dice el punto exacto, ¿ya?, de toda esa área. No olviden eso. ¿Cómo se usa? Eso es un videito para ver cómo se usa. Voy a calentar un poco. Miren. Esto que está acá es el vástago, ¿verdad? Y es de la superficie, miren, el extremo, es lo que mide 0.25. ¿Qué debe ocurrir? Para encontrar el punto exacto, tiene que contactar el vástago con el ecuador y la parte de abajo con la superficie de talla con manera recta. Cuando contactan estos dos puntos, he encontrado, ¿no?, el punto exacto retentivo. Vamos a ver cómo se utiliza, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que se establece la zona límite. Por ejemplo, acá, miren acá, contacta el de arriba, no el vástago, pero la parte de abajo no está contactando. Lo que tengo que hacer es subir, sin que esto deje de contactar. Subo hasta que contacte, ¿verdad? Y finalmente, el otro aditamento que vamos a utilizar es el grafito. Este grafito se para regresando, se para cayendo, se para volviendo. Este grafito tiene un diseño. Miren este diseño. Este diseño va para la parte externa. No vayan a hacerlo al revés, ¿no? Cuando pasamos el ecuador, ¿ya? Es la parte más larga del grafito que con la cual tenemos que marcar.
Bien, ahora vamos a ver la secuencia. Ya le hemos conocido nuestro paralelogramo, ya lo hemos conocido, ya tenemos una idea de sus funciones. Ahora vamos a ver la secuencia del paralelizado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que hay que hacer, miren, esta es pregunta del examen. Lo primero que se hace, o sea, una vez que tienes ya tu modelo desdentado, perfectamente socalado, limpio, listo para analizar, entonces lo primero que tienes que hacer es establecer el eje de inserción de la PPG. Ese eje puede ser perpendicular al plano cruzal, o quizás no, quizás podamos variar un poquito. ¿De qué depende que eso varíe? Va a depender de la conveniencia. Porque recuerden, los pilares no siempre tienen el mismo eje. Uno está para la derecha, otro para la izquierda, otro para adelante, otro para atrás. Y eso nos genera un problema. Entonces hay que jugar, hay que colocar el plano cruzal, ¿no?, de tal manera que sea más conveniente para el eje de inserción. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer el eje de inserción. Es la dirección por la cual la prótesis debe de ingresar y salir sin lastimar, chicos, ¿ya? Sin lastimar. Mientras más flechas edéntulas haya, es más difícil de establecer un eje de inserción adecuado. Ustedes, cuando entren al quinto año, están en su internado, ya no les falta mucho, van a también hacer su tesis, ¿no? Y las tesis que hacen los alumnos generalmente es hecho que es realizar la muestra de ustedes mismos. La escuela brinda una serie de facilidades para que puedan tenemos su compañera que le va a pasar una encuesta, por favor, vayan llenando con mucho amor y mucho cariño, sin renegar. ¿Ya? Buenos días, chicos, mi nombre es Grecia, soy de la base 18 y esto... Este plano cruzal, ¿lo ves paralelo al piso? ¿Sí? Bueno, sí. ¿Ya? Vamos a analizar estos dos pilares. Imagínense que este paciente, su prótesis se va a sujetar solo de estos dos pilares, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y observen, cuando trazas un ecuador tentativo, ves que ¿cuál es el ecuador positivo para el diseño? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Bueno, el de la derecha. ¿Por qué? Porque miren, tiene un ecuador que está ubicado más o menos a la mitad. Tampoco debe ser muy arriba. Cuando es muy oclusal, muy oclusal, nos va a traer un problema. O sea, lo ideal es que esté a la mitad. Es lo ideal. En cambio, en el lado izquierdo, vean ustedes, el ecuador está muy cerca cervical. ¿Eso qué genera? Genera que la zona retentiva sea casi nula o esté muy cerca cervical. ¿Qué problema trae que esté muy cerca? Si hay un espacio mínimo como para que entre un retenedor, ese retenedor va a estar cerca de la encía, al margen gingival. ¿Qué va a ocurrir? Que va a lastimar la encía. O no va a haber suficiente retención, solamente apariencia nada más. Entonces, miren, en el lado derecho está bien, en el lado izquierdo también. Entonces, ¿me convendría esa ubicación del plano cruzal? No. Entonces, vamos a hacer un jueguito, miren. ¿Qué le parece si lo muevo en este sentido?